Bueno, buenas tardes para todos los que están conectados a esta hora y muchas gracias por la invitación para compartir algunas ideas sobre el tema de transformación digital. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi presentación? Sí, profe. Bueno, yo la titulé La transformación digital y los retos de la universidad en el siglo XXI. ¿Y por qué empezar por los retos? ¿Cierto? Porque realmente una transformación digital y en general la tecnología lo que hace es jugar un papel de habilitadora de un proyecto de universidad. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente, bueno, ¿cuál es el proyecto de universidad que tenemos de cara a los retos del siglo XXI? Y se hace necesario entonces pensar en qué direccionamiento estratégico tiene definida la universidad. Aquí no estoy hablando del plan de desarrollo, sino de una visión a 20, a 30 años, que por supuesto no es fácil de tener, pero que sí hay tendencias que claramente se evidencian y sobre las que tenemos que estar atentos. El segundo componente muy importante cuando se habla de transformación digital es nuestro modelo de gobernanza, porque, por ejemplo, la tecnología puede ayudar a agilizar muchas decisiones, pero no es la tecnología la que agiliza las decisiones, es el modelo de gobernanza que permite que esas decisiones sean ágiles, sean oportunas y que si se apoya en tecnología, por supuesto, se van a potenciar, como veremos más adelante. El tercer aspecto es la comunidad académica, como ya lo decía Andrés, pues finalmente los que hacen la transformación digital son las personas, porque en el fondo la transformación digital no es otra cosa que el resultado del cambio que sufra una organización y en este caso la universidad, de las nuevas prácticas que quiera asumir y en este caso cuando se habla de lo digital es que tan cercana está esa comunidad académica al mundo digital, en el sentido de que incorpora las habilidades digitales, las hace parte de sus actividades diarias y las aprovecha positivamente para potenciar toda su actividad. Entonces ahí aparecen una serie de instrumentos claves que hay que revisar. Cuando uno quiere hacer una transformación digital hay que revisar algunos elementos claves dentro de en este caso de la universidad. Por ejemplo, nuestro estatuto general, ¿qué tan actualizado está frente a los retos de la universidad en el siglo XXI? Nosotros tenemos un estatuto que ya tiene unos cuantos años, que incluso se hizo mucho antes de que surgiera Internet. Habría que pensar si ese estatuto general hoy está adecuado a esas nuevas realidades. El modelo organizacional que tenemos, qué tanto recoge de las teorías modernas de la organización y saca provecho de esas teorías para poder que la transformación digital pues juegue un papel relevante. Por supuesto, plan de desarrollo, que es un punto en el que pues, la universidad ya se tiene una tradición de tener sus planes de desarrollo. Y por último, el tema de la gestión del cambio, que Andrés nos habló un buen rato de este tema de gestión del cambio, entonces, no porque tenga menos importancia, sino para no reiterar lo que ya dijo Andrés, pero ahí es clave que esos cuatro factores hay que saber combinarlos, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de retos y del direccionamiento estratégico que le queremos dar a la universidad y cómo alinear la transformación digital con esos retos, pues entonces hay una serie de referentes, obviamente yo no los puedo agotar todos por razones del tiempo, pero por supuesto que hoy se pide que todas las instituciones de educación superior sean agentes activos en la toma de decisiones a nivel local y a nivel global, y entonces aquí se trata de mirar hacia el futuro, ¿cierto? Porque uno es muy dado, por ejemplo, uno cuando es profesor y empieza a dar sus primeras clases, lo primero que hace es casi que reproducir la manera como recibió la formación, y aquí se trata de mirar hacia el futuro, cuál es la sociedad del futuro que hay que construir, cuáles son los profesionales que se necesitan para el futuro, ¿sí? Y con el tema de la economía digital, pues hay una serie de retos muy importantes, uno que están apareciendo nuevas profesiones, que otras van a desaparecer, ¿cierto? Los perfiles profesionales hoy cambian, por ejemplo, ya hoy casi todos los perfiles profesionales necesitan una habilidad con el manejo de la información, ser capaz de sacar provecho de la información, lo que se llama ciencia de los datos. Ahí hay un elemento, para solo enumerar uno, que es muy relevante. El otro es la necesidad de la formación para toda la vida. O sea, ya el paradigma de que uno está en la universidad, se gradúa y con ese conocimiento ya va a terminar el resto de su vida, ya está también cuestionado. Entonces la universidad también tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo vamos a responder a ese tema de la formación para toda la vida en los profesionales? Y un último elemento, pues no, por lo menos de los que yo enumero acá, no agoto por supuesto todos los elementos, es el que los datos hoy son un activo de alto valor en todas las organizaciones, incluyendo la universidad. Así nomás para colocar dos ejemplos,
en nuestro caso para la gestión universitaria, y el otro para la investigación. Hoy diría uno que prácticamente en todas las disciplinas se necesita de simulación, se necesita de ciencia de los datos para hacer investigación. Inclusive el mismo método científico ya incorporó muchas herramientas de cómputo para poder desarrollar y validar procesos. Ahora, cuando se plantean todas estas realidades, siempre aparece una tensión, que es lo que resalto en la parte de abajo, entre preservar la tradición, porque por supuesto hay ciertos valores que la universidad ha logrado construir y aportar a la sociedad que son muy relevantes y no se trata de echarlos pues a un lado, pero entonces cómo jugar con esa tensión entre preservar aquello de la tradición que sea relevante, mantener una actitud crítica y estar preguntándonos si lo que hacemos todavía sigue siendo pertinente, si hay que replanteárselo y asumir una actitud transformadora, ¿cierto? Para no moverse entre los dos extremos o quedarse en el conservadurismo de que no, la universidad siempre ha sido así y hay que mantenerla, o simplemente decir, no, es que llegó lo nuevo y arrasemos con lo que ya hay, sino encontrar ese punto de equilibrio. Yo voy a colocar a continuación algunas gráficas que ilustran algunos de los cambios que está sufriendo la educación. Mire, este es un reporte que hace Coursera, que es una de las plataformas, digamos, más grandes en el mundo que están ofreciendo cursos en línea. Para el primer trimestre de este año ya tenían 107 millones de usuarios registrados en el mundo. Y en la curva de la izquierda nos muestra el crecimiento en ingresos, ¿cierto? A través de los años, reportes trimestrales desde el 2019, vamos en este punto, pero me interesa sobre todo el de la derecha, para mostrar ciertas cosas. Mire, esos ingresos, ellos los caracterizan de dónde vienen esos dineros. Entonces, este que está en azul son ingresos que se producen por personas que entran y se certifican en algo, o sea, reciben una certificación. El segundo tipo de ingreso, ¿cierto?, que parece más en rosado, son ingresos de contratos que ellos hacen con empresas para brindarles la formación continua. Y ya hay un tercer segmento que es de títulos universitarios que están ofreciendo, que aparece acá en amarillo. O sea, ellos ya están abarcando todo el espectro, solo para dar un ejemplo de lo que está ocurriendo con los MOOC. Este otro también es otro gráfico de una publicación que salió este año en Computers and Education, donde se plantean los MOOC, cómo están impactando. Por ejemplo, cursos por plataforma y por idioma. Entonces, lo que está en amarillo son ya todos los cursos que se ofrecen en español. Por supuesto, el inglés, que es el que está en verde, ha sido el dominante mucho tiempo, pero ya podríamos decir que en todos los idiomas ya se están ofreciendo cursos. Este segundo gráfico dice cursos por plataforma y por área de conocimiento, porque de pronto hay una creencia de que solo los que estudian computación o programas relacionados con tecnología son los que están sacando provecho de los MOOC. Y mire que acá, por ejemplo, lo amarillo son las humanidades, la historia de la religión, qué porcentaje de cursos tienen las plataformas en esas áreas. En ciencia, tecnología e ingeniería es el morado, y por ejemplo en temas de salud, ciencias sociales y gobierno, que es el naranja, también ya hay, inclusive hay plataformas dedicadas exclusivamente a esas áreas, ¿cierto? Los cursos que ofrecen. Mire esta otra gráfica que también es muy interesante, es los niveles, a qué nivel están enseñando, y mire, por ejemplo, en maestría, que es el verde, este de la mitad, prácticamente hay un porcentaje muy alto de cursos en maestría que se están ofreciendo en las plataformas internacionales, igual en doctorado, algo pues que para uno no es tan evidente, pero parece que hay un porcentaje alto de doctorados ofrecidos por las plataformas internacionales, bueno, y el bachelor en la parte de abajo. Aquí, para no dejarlo solo en cifras, sino como mostrar de ejemplos muy concretos, aquí aparece, por ejemplo, la Universidad de los Andes tiene una maestría en inteligencia analítica de datos, en Chile hay un magíster en inversiones y finanzas, en el Imperial College, pues también hay un tema de ciencia de los datos, y bueno, y así habría muchos otros ejemplos para enumerar. Aquí hay una afirmación que hace el CEO de Coursera, donde dice que creemos que la transformación digital de la educación superior está solo en sus primeras etapas, que es un tema pues como, bueno, eso como para ilustrar un poco de lo que tiene que ver con retos que tendríamos que enfrentar hacia el futuro. Ahora miremos algunas de nuestras cifras. Yo esta información la saqué de Data UDA, que es un proyecto que se está desarrollando ahorita en la universidad, donde estamos tratando de hacer con esto un banco de datos con la información histórica, por ahora muy en lo académico. Lo ideal sería que estuviese en todos los ámbitos de la gestión universitaria. Entonces lo que quiero resaltar son varias cosas. Mire, por ejemplo, acá hay un pico en el 2019 de inscritos, y después de eso venimos
en una tendencia negativa de decrecimiento. No es tan evidente con los matriculados porque de todas maneras se presenta mucha más gente de la que podemos admitir, pero esto es solo mostrando la Universidad de Antioquia. Sin embargo, si uno mira universidades privadas, el tema es mucho más agudo, ¿cierto? Un segundo gráfico que quiero resaltar, y voy un poco rápido, es porque para que me dé tiempo después de entrar un poco más con el tema de transformación digital. Mire, este gráfico es de ingeniería. Los 3 últimos semestres es más o menos parecido. Yo pensé en poner los 3, pero realmente este es la última inscripción que hubo en la facultad, pero es característico. Los que están en verde, que tienen una línea verde, son los programas que ofrecemos virtual, los otros son presenciales. Entonces, mire, por ejemplo, ingeniería de sistemas virtual tiene más aspirantes que la mayoría de los programas que hay de ingeniería que ofrecemos. Igual pasa con ingeniería ambiental y con ingeniería industrial, ¿cierto? Tienen más aspirantes que la mayoría de programas presenciales que estamos ofreciendo. Otras cifras que son todas sacadas de Data UDA, ¿cierto? Miren nuestra demanda en doctorado, de inscritos a los programas, venimos en una pendiente negativa, o sea, venimos decreciendo en inscritos. En los matriculados no se nota tanto todavía la tendencia negativa, y miremos las maestrías, donde sí es mucho más evidente. Venimos también en una pendiente negativa, o sea, venimos disminuyendo el número de aspirantes a los programas de maestría. Todo eso, pues yo pongo estas cifras sobre el tapete porque la idea es identificar problemas y después decir, bueno, con la transformación digital y con las iniciativas en tecnología, qué cosas podemos hacer o qué cosas podemos sacar provecho en las iniciativas que lancemos. Aquí hay otros temas que también de los que poco hablamos, pero que son muy relevantes, de nuevo desde Data UDA. La deserción, mire, tenemos, aquí aparece en el 60% de nuestra deserción de los estudiantes que desertan en todos los programas de la universidad, estos son cifras como desde 2007, si no me equivoco, están en los 4 primeros semestres, y es un número alto. Yo estuve revisando, inclusive es casi que equivalente, en el mismo periodo de tiempo en el que está esta gráfica construida, los estudiantes que desertan que los que hemos graduado, en cifras, ¿cierto? Y aquí otra cifra que es muy relevante, es que nosotros, los estudiantes nuestros, para graduarse, la mayoría toma más de 10 semestres. Miren, los que están acá, este es el número de semestres que toma un estudiante para graduarse. Lo normal serían 10 semestres, pero mire que aquí hay un número alto. Algunos se preguntarán por qué aquí a la izquierda hay, es por estudiantes que se trasladan de programa, entonces toman menos de 10 semestres. Bueno, y así podríamos enumerar muchas más cosas que ya casi todos vivimos a diario en la universidad. Es que la gestión administrativa sigue siendo muy pesada, ¿cierto? Ya lo decía ahora, lo decían en la intervención anterior, y ahí hay experiencias muy interesantes pues, que se podrían retomar para el tema de la transformación digital. Nosotros todavía no logramos que la gestión de toda la universidad esté basada en proyectos, en todo el sentido de la palabra, porque por supuesto si a uno le dicen, bueno, hay un proyecto de investigación, pero cuando digo la gestión, es todas las etapas del proyecto, incluyendo el tema financiero, ¿cierto? Todos los problemas que tenemos de funcionamiento, pues que ya son de sobra conocidos por nosotros, todos los jueves hay problemas de orden público, ¿cierto? Que el campus se usa para actividades ajenas a la misión, la discontinuidad que tenemos. Ya esto lo había mencionado el Estatuto General, que pues realmente habría que revisarlo, en qué medida se acomoda o qué cambios hay que hacer para poder emprender una transformación digital exitosa. Y lo otro que es muy clave es cómo lograr cohesionar toda la comunidad académica en torno a un proyecto de universidad y a un proceso de transformación digital, ¿cierto? Porque la transformación digital también implica pues, asumir proyectos institucionales y el compromiso de todo el mundo en sacarlos adelante. Por último, antes de ya meterme con algunas ideas de transformación digital, es el tema de la gobernanza, que lo mencioné al comienzo, pero que también lo quiero resaltar aquí de nuevo. Es que si una transformación digital es exitosa es porque también hay unos mecanismos de gobernanza claros, expeditos, que se potencian con tecnología, que se potencian con datos oportunos, con información oportuna, con sistemas de información modernos, ¿cierto? Aquí no quiero profundizar mucho en este tema porque no me da el tiempo, pero recomiendo mucho este estudio, ¿cierto?, que se hizo sobre lo que es el gobierno corporativo en las instituciones de educación superior en el país, tanto las privadas como las públicas. Inclusive uno diría que hechos recientes le dan mucha razón a lo que los autores plantean,
frente al tema de cómo se toman las decisiones en las instituciones de educación superior, en qué medida sí se le da relevancia al direccionamiento académico, que nosotros lo vivimos todos los días. Los jefes, la mayor parte del tiempo la pasan ocupados resolviendo temas administrativos y poco en el direccionamiento académico, por la manera como está concebido el Estatuto General, por la manera como es concebido el esquema administrativo de la universidad. Son temas que hay que resolver si se quiere que una transformación digital tenga realmente impacto, además pues, de los temas de convivencia en el campus. Ahora sí, entonces ya pensando, bueno, hay enumerado una serie de problemas, una serie de situaciones que tienen que ir de la mano, discutir sobre ellas si queremos abordar una transformación digital exitosa. Ya con eso paso a dar como algunas ideas de lo que se podría pensar. Digamos que en el mundo ideal, esto es lo que los ingenieros de sistemas llamamos la arquitectura organizacional, ¿cierto? Básicamente es que una organización pues tiene un direccionamiento estratégico y en nuestro caso pues en investigación, en docencia y en extensión, porque cuando se hable de la transformación digital no nos podemos centrar solo en la docencia, siendo muy importante. En la investigación tenemos unos elementos por hacer, en la extensión también, y por supuesto en toda la gestión administrativa, que ya no son labores misionales, sino labores de soporte. Pero teniendo claro ese direccionamiento estratégico, pues entonces el primer instrumento es el plan de desarrollo, que está estructurado por programas y proyectos, pero por ejemplo aquí nos falta mucho todavía para decir que la cultura organizacional hace una gestión por proyectos y que tenemos unos sistemas de información cuyo eje son los proyectos. Se han hecho avances en que el sistema de investigación universitaria tiene un software, se extendió algo en extensión, pero por ejemplo no está conectado con SAP, entonces uno no tiene el presupuesto de su proyecto en línea, por ejemplo. Eso es una carencia muy grande que tenemos nosotros en tema de gestión de proyectos, ¿cierto? Por otro lado, en temas de procesos organizacionales, pues a ver, la pandemia nos puso de cara, como decía ahora Andrés, nos obligó a hacer cosas que antes decíamos que era imposible. Y ya ahorita hay en jurídica uno encuentra que ya se pueden firmar documentos digitales, lo cual es un avance, pero casi que podríamos decir que el tema de los procesos, digitalizar los procesos y agilizarlos, todavía tenemos una deuda pendiente. Hay un ejemplo muy interesante de lo que es el New Bank, que es un banco que surgió hace poco en el Brasil, creado por un colombiano. El paradigma que él rompió fue un banco digital donde los procesos son completamente digitales y no ni siquiera hay sucursales físicas, y ha tenido un éxito tremendo. De ahí se podrían retomar ideas y experiencias para este tema de procesos organizacionales, ¿cierto? Bueno, aquí en temas de sistemas de información, pues todavía tenemos un trabajo muy grande por hacer. Aquí a resaltar, por ejemplo, es el proyecto Data UDA, que hoy tiene, digamos, una relevancia en temas de información académica, pero que todavía le falta mucho en temas de presupuestales, en temas de operación, de indicadores de gestión de la universidad, donde podríamos, inclusive incluirle un poco más de analítica. Se han hecho algunos intentos, por ejemplo, en el caso particular, una estudiante nuestra que hizo una tesis de maestría de predicción de deserción en los programas virtuales de ingeniería en la Universidad de Antioquia, pero ese tipo de proyectos todavía estamos en mora de materializarlos y fortalecerlos. Nuestra historia académica, pues todo el mundo sabemos que es urgente hacer un cambio grande. La idea, por ejemplo, que daba Andrés ahorita es muy interesante en el tema de que el blockchain ayuda a dar la confiabilidad y la trazabilidad de todo lo que es la historia académica de un estudiante y facilita todo ese tema de certificaciones y de certificar diplomas, de certificar historias, hojas de vida, etcétera, etcétera. Pero aquí de todas maneras hay un campo grande por resolver. Y por supuesto habría que repensar todo este modelo de gobernanza para poder alinearlo con estas estrategias, con los procesos, porque nuestra organización todavía, y nuestra universidad todavía es muy pobre en que el esquema organizativo sea un esquema basado en procesos. O sea, porque uno puede decir, bueno, listo, se denuncia que es basado en procesos, pero de allá que realmente lo sea, todavía hay un camino grande por recorrer en el tema, pues, de la administración. Esto es más o menos lo mismo que ya acabo de mencionar, entonces de pronto me falta lo del tema de indicadores, ¿cierto? Y lo de virtualizar y simplificar los trámites administrativos. Pero hay otras cosas, por ejemplo, en las que nosotros estamos en mora de materializar. Desde hace muchos años hay políticas, y son políticas que valga la pena resaltarlo, son bien concebidas de gobierno en línea,
que son directrices que vienen inclusive desde el gobierno nacional. Nosotros en esto tenemos todavía deudas grandes por resolver, por ejemplo, el tema de la cultura del cero papel, ¿sí? Cuando la ley tiene todo el respaldo para que todos los trámites y todos los documentos puedan ser digitales, todavía hay mucha resistencia en el tema de volver todo digital. Ahora, durante la pandemia se hicieron avances, por supuesto, pero aquí todavía hay un trabajo grande por hacer. Nosotros en temas de contratación y compras todavía no estamos muy lejos de usar, digamos, con toda la potencialidad que tiene el comercio electrónico, que ya tiene muchos años de estar reglamentado en el país, o sea, tiene todo el respaldo legal, las tecnologías existen, ¿sí? Y incluso las políticas, porque la Agencia Nacional de Contratación busca eso, ¿cierto? Y la de compras, la que se creó ya hace unas cuantas administraciones, busca es que las entidades del Estado saquen provecho del comercio electrónico. Ahora, ya metiéndonos, dejando, digamos, de lado el tema administrativo y metiéndonos ya en lo que es lo misional, ¿cierto? La transformación digital realmente es un pilar grande para que nos potencia o nos da la posibilidad de innovar en estrategias para la educación. Nosotros, por ejemplo, pienso yo, estamos en mora de empezar a introducirnos en lanzar ciertas iniciativas de corte institucional, por ejemplo, lanzar programas pilotos al estilo de como lo hacen los MOOCs. Ya hay instituciones que lo están haciendo. Obviamente uno no puede generalizar en esto y decir, no, es que todos los programas entonces los vamos a llevar a plataformas MOOC. No, pero sí se puede analizar y mirar cuáles son más susceptibles de llevar a estas modalidades y por supuesto empezar a experimentar, porque también a uno le dirán, bueno, pero es que se presenta este problema, que cómo resuelves lo de la evaluación. Lo que pasa es que en esto, si esperamos a tener respuesta para todas las preguntas, pues sencillamente no empezamos, ¿cierto? Por eso se habla de pilotos, o sea, empezar con unos pilotos que por supuesto necesitarán de evaluación y de seguimiento y de aprendizaje, porque también serán una escuela de aprendizaje, pero hay que atreverse a hacerlo. El tema del aula invertida, por ejemplo, que es una de las modalidades que se está impulsando incluso desde la Vicerrectoría de Docencia, con algunos cursos que se están haciendo, se potencia perfectamente con MOOC, con TIC. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un ensayo y es que estamos construyendo a nuestros estudiantes que aprenden a desarrollar software. Estamos tratando de combinar el esquema de aula invertida con una fábrica de software de tal manera que ellos aprendan a hacer software haciendo software, ¿cierto? Y más que recibiendo la clase magistral tradicional. Ahora, otras ideas que Andrés mencionaba, una que me parece importante recalcar, es que ya hay muchos cursos en los MOOC que se ofrecen y de muy alta calidad. ¿De qué manera la universidad puede decir, bueno, vamos a validar, al estudiante lo vamos a reconocer esos cursos? Habrá que hacer un trámite, no sé, pero habrá que hacer la adecuación legal, porque ya no vale, o sea, es que la docencia hay que repensarla, ya no vale la pena que cada uno de nosotros piense que tiene que montar su curso simplemente, cuando ya hay cursos, obviamente hay cursos que los profesores seguimos dictando, pero si hay cursos muy buenos en las plataformas y los estudiantes ya tienen la certificación, ¿de qué manera podemos sacar esto? O, por ejemplo, tener docentes, un mecanismo de contratación de docentes que no tengan que estar de planta en la universidad, pero que son profesores de la universidad, simplemente están en otra universidad del mundo, o que se vienen en la época de verano, o que a través de las plataformas virtuales dictan sus cursos, son profesores de la universidad, pero la modalidad de enseñanza, ellos están en otra parte del mundo, pero sin embargo hacen parte de la planta profesoral y dictan cursos utilizando tecnologías de la información. Y por supuesto todo el tema de regionalización, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que este gobierno hable inclusive pues, de la necesidad de llevar la universidad a las regiones donde no hay universidades? Y de pronto lo que yo he escuchado es que están pensando en construir nuevas sedes, probablemente necesite alguna sede, no estoy negando esa necesidad, pero es que el problema no solo es la sede, sino los profesores, los contenidos, y allí entonces todo este tema de la virtualización de los cursos apoyados en MOOC pueden ayudar bastante en esa tarea. Bueno, ¿cómo estoy de tiempo? Que no veo, sí, listo. Bueno, en formación hay un tema que no se mencionaba ahora, pero que no se ha mencionado, pero que me parece muy importante, es el tema de los laboratorios virtuales. Mire, si nosotros queremos hacer formación en las regiones, formación a distancia, tenemos que pensar en laboratorio, y tiene que haber un programa muy fuerte
de virtualizar muchos laboratorios. Probablemente habrá algunos que no es posible, ¿cierto? Y en el caso de ingeniería nosotros tenemos algunos y no, pues es que, claro, usted en química usted puede simular muchos procesos, pero llega un momento en que tiene que ir al laboratorio. Pero eso no obvia que usted saque provecho al máximo de todo el proceso de simulación y eso baja costos y facilita inclusive mayor número de estudiantes que hagan esos programas. El otro tema que tenemos que pensar seriamente es que hoy ya las empresas están contratando por competencias más que por títulos. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, en la profesión que es ingeniería de sistemas, un estudiante nuestro inclusive no necesita de títulos, simplemente si certifica unas competencias en algo, lo contratan. O muchos ni siquiera llegan a la universidad. Por ahí tenemos el caso de un estudiante que tiene ya una empresa y nos dice, no, si yo no necesito graduarme, yo ya tengo contratos con empresas en tal parte, en tal país y ya, porque a ellos lo que les interesa es lo que yo les puedo brindar como producto y lo que yo puedo construir en mi empresa, ¿cierto? Obviamente eso genera muchas reacciones y habrá quien diga, no, pero la universidad va a desaparecer. Yo creo que no es tanto hasta allá, pero sí tenemos que repensar entonces qué hacer frente a ese tipo de situaciones. Ahora, hay una cosa que es muy importante y que yo quiero que la tengamos muy en cuenta, ahora, porque estamos hablando de la transformación digital, no solo es introducir mucha tecnología en la universidad, sino sobre todo que la gente adquiera habilidades digitales como ciudadano digital y lo que se llama el pensamiento computacional, o sea, que en su profesión, porque no es una tarea solo de los ingenieros, que en su profesión él sea capaz de usar herramientas computacionales, coger datos, analizarlos, sacar información de ella y tomar decisiones en su profesión. Y eso podríamos dar muchos ejemplos de cómo hacerlo, pero no me quiero extender, pero ese tema es clave. Quiere decir que nosotros también, la transformación digital pasa porque también los programas que ya tenemos en la universidad, pensemos en que todas las profesiones necesitan tener conocimientos y habilidades digitales. Entonces, ¿qué cambios habría que hacer en los currículos para lograrlo, cierto? Por ejemplo, que todo el mundo, que en muchos países del mundo ya desde la escuela los niños saben programar, no porque tengan que llegar a ser programadores o ingenieros, sino pueden sacarle mucho más provecho al computador si tienen esa habilidad. Ahora, y hay que pensar en nuevos programas también en la universidad. De hecho, ya se viene trabajando entre ingeniería y la Facultad de Educación un nuevo programa de licenciatura en informática, pensando en que hay que formar los formadores. Ahora Andrés decía que eso tenía que empezar desde los padres de familia en la escuela, pero también tenemos que tener profesores que hagan esa labor. La universidad, por ejemplo, está en mora de un programa en bioinformática, ¿cierto? Hoy en día el genoma humano y todos los temas de biología pasan por la computación, ¿sí? Y fortalecer todo el tema de ciencia de datos. Lo que decía ahora, entonces hay que repensar los perfiles de los egresados y el tema de formar ciudadanos digitales, que es un poco más allá del pensamiento computacional, porque el pensamiento computacional es más la habilidad que tengo yo para utilizar las herramientas del computador, pero ser ciudadanos digitales es ya saber el impacto que en la sociedad tiene la tecnología, impacto positivo y negativo, tener una postura crítica frente a ella, una postura propositiva, ¿cierto? Y además tener esas habilidades para poder enfrentarme a la economía digital. Hay otros aprovechamientos de los que poco se habla, pero que yo creo que también se le puede pensar bastante en el tema de la transformación digital. Yo mencionaba ahora el nivel de deserción que tenemos en los programas y el tema de la discontinuidad tan grande. Las plataformas digitales nos pueden ayudar para construir programas dirigidos a quienes acaban de ingresar a la universidad, porque los estudios muestran, por ejemplo, en el caso de ingeniería, que muchos estudiantes salen es porque traen vacíos desde el bachillerato. Y con un programa agresivo, ya en ingeniería hay algún programa, pero valdría la pena potenciarlo más, con un programa agresivo de formación de estos muchachos que pasan a la universidad, inclusive en el tiempo entre hacer el examen e ingresar, se podría ayudar a disminuir el impacto que tiene el vacíos en formación del bachillerato. Y por supuesto, a mí me gusta de la formación híbrida y los programas híbridos es que ya entonces nos soltamos, ya no hay que estar en el aula de clase, somos capaces de que hoy estamos en el aula de clase y mañana estamos en un espacio virtual. Eso nos puede ayudar a sortear muchos de los problemas de discontinuidad e interrupciones en el campus de la actividad académica, que es un problema pues, que por lo menos en el corto plazo no ve que se pueda solucionar de otra manera. ¿Sí? Ahora, en el tema de la extensión, una sola cosa, una sola idea clave es, mire, no es sino hacer una revisión rápida en las plataformas internacionales, Platzi, Coursera, cualquiera que usted quiera mirar,
y rápidamente nos damos cuenta que están ofreciendo cursos mucho más pertinentes e incluso a costos más económicos que los cursos de extensión que estamos ofreciendo en las universidades. Y ahorita hay una necesidad muy grande, se habla de la formación continua, de que los profesionales tienen que adquirir nuevas habilidades. Aquellos que se graduaron hace algunos años necesitan actualizarse. Valdría la pena pensar en un programa muy agresivo desde la universidad de lanzar toda una plataforma de extensión basada en MOOC, crear contenidos y cursos pertinentes. Eso permite bajar inclusive costos a quienes se matriculan, pero por el volumen, eso sigue teniendo retorno. Si se piensa pues en temas de retorno, de costo-beneficio, y podría hacerse entonces una campaña muy agresiva en términos de formación continua. Ahora, y para terminar con el tema de la investigación, pues de entrada ya el método científico incorpora técnicas y métodos basados en TIC, ¿sí? Eso hace que entonces todos nuestros investigadores deban formarse en ese tipo de habilidades. Pero hay dos cosas más que yo quiero resaltar. Una es que, mire, y eso es una constante porque por lo menos a mí me ha tocado ser evaluador de muchos proyectos con ciencias o de entidades en el país que tratan de abordar temas de inteligencia artificial, de analítica, y el vacío grande es que nosotros no tenemos bancos de datos en el país de calidad. Entonces uno va a hacer una investigación sobre salud y tiene que buscar por ahí una dataset de un hospital en Boston, ¿cierto? Pero uno averigua con los hospitales del país y no hay dataset para hacer eso. Ahora, entonces, si nosotros no tenemos los datos, los bancos de datos de calidad y para hacer investigación, entonces las políticas de investigación deben ir orientadas también a financiar la creación de esos bancos de datos. Incluso eso aplica para las empresas, no solo para la investigación científica, pero en general allí hay un vacío grande, ¿cierto? Y para poder, porque por ejemplo Andrés habla ahorita del uso de la inteligencia artificial y tiene toda la razón en eso, pero una de las premisas es tener la información para poder hacer la analítica. Y en eso en el país y en general pues en muchas partes no solo es un problema nuestro, porque como solo en las últimas décadas se le empezó a dar valor a la información como un activo importante, solo se le está prestando la suficiente atención ahora y hay que hacer toda una tarea de creación de esos contenidos. Bueno, y lo último, el tema de habilitar la vigilancia tecnológica para poder potenciar los procesos de innovación. Bueno, el último mensaje que yo quiero dejar con esto es que definitivamente para que esta transformación sea exitosa, aparte de lo que decíamos al comienzo de la necesidad de que toda la comunidad académica se involucre, debe ser un propósito que se debe tomar desde la alta dirección de la universidad. O sea, esto no es tarea de una dependencia por ahí aparte o de los de sistemas que tienen que echarse al hombro todo el proceso de transformación digital de la universidad. Es una tarea que se tiene que conducir desde los más altos niveles de la universidad, apropiarse de ella y trazar las directivas las directivas y el presupuesto necesario, porque muchas veces se ve la inversión en tecnología como un gasto, y mientras se tenga la idea de que la inversión en tecnología es un gasto, pues por supuesto siempre no va a ser prioridad. Pero eso fácilmente, y Andrés debe ser experto en eso, en el tema del análisis del retorno que da una inversión en tecnología, no solo en dinero, porque el retorno no es solo dinero, sino temas de oportunidad, de calidad, de eficiencia, de optimización de recursos y muchas otras facetas e intangibles que hacen claramente viable que se haga la inversión en tecnología, porque por supuesto muchas de estas inversiones no son baratas. Bueno, eso es todo y por supuesto quedan muchas ideas en el aire por cuestiones de tiempo, pero en las preguntas también estoy atento por si alguien necesita que le aclare alguna idea o también escuchar algunas ideas de los participantes de temas que de pronto no alcanzamos a abordar.